Lo primero, agradeceros la asistencia al Museo de Albacete en este día que recogemos el último de los conciertos para el patrimonio de este curso 2024-25. Bueno, 25 en realidad, porque lo hemos empezado en enero. Hoy nos acompaña Paloma Canivet, que ella es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, aunque su actividad profesional se ha dirigido a cuestiones a diseño y a otras cosas, más que a ejercer de historiadora del arte. Está con nosotros porque además de su propia profesión, ella es hija de José Luis Sánchez, del escultor de Almansa, del que tenemos ahí una pieza, Manhattan, que está en el museo desde que se abrió esta sección de Bellas Artes, que donó él, pero en el año 2022 ella y su madre Jacqueline, ¿ves lo que te decía? Tuvieron el gusto y la generosidad de donar al Museo de Albacete esta obra, que lleva por título Anclas y que hemos tenido en el almacén. Bueno, primero aclimatándose y luego ya enmarcándola y preparándola para subir a sala, porque es una obra muy delicada, y que hemos subido. Pensábamos que acabar era como un broche redondo, acabar este ciclo de conciertos para el patrimonio con esta obra de José Luis, que como sabéis todos es uno de los mejores escultores que ha dado la provincia de Albacete. Él era nacido en Almansa y que el año que viene, por cierto, se cumple el centenario de su nacimiento. Estamos ahí dándole vueltas a ver si podemos hacer alguna actividad, algo para celebrar, ¿no?, ese centenario de él, el escultor más importante del siglo XX que hemos tenido en nuestra provincia. Entonces, bueno, Paloma ha tenido, bueno, ella y su madre, la generosidad de donar la obra, pero ella encima también hoy la generosidad de venir desde fuera de Albacete, donde vive, venir a nuestra ciudad para hoy hablarnos de su padre, de su obra, de lo que... O sea, porque consideramos que mejor que ella nadie nos va a explicar este cuadro. Y es una manera muy bonita de presentar en sociedad la nueva... bueno, hemos remodelado un poco y la nueva adquisición, digamos. Así que yo te doy la palabra ya, te lo agradezco mucho, de verdad. Sabéis que este ciclo de conciertos para el patrimonio se hace en colaboración con el Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha, con la Asociación de Amigos del Museo y con el patrocinio de la agencia de viajes Vide Travel Brand. Y esperamos el año que viene seguir con un nuevo ciclo. En cualquier caso, con este de hoy cerramos por este año, como os he dicho, y os agradezco mucho que paséis la mañana con nosotros. Después de la charla, la pequeña explicación de Paloma, pasaremos al salón de actos, quien quiera, a escuchar un precioso concierto de tromba y piano a cargo de gente del conservatorio. Así que nada más, con Paloma. De nuevo, muchas gracias. Gracias, Blanca. Hola, buenos días. Hola. Primero quería agradecer al museo y a la Asociación de Amigos pues por esta invitación y convocarnos. La historia de esta pieza surge de que esté aquí hoy, surge a raíz de que mi padre se fuese. Hemos vivido tiempo, la casa de familiar y el estudio se acaba de desmontar hace un mes. Una casa que ha estado de estudio y taller y casa 53 años. Y vengo ahora de esa especie de cacao en el que han ido apareciendo maravillas, claro, porque él no tiraba nada. Entonces, cuando se fue mi padre, mi madre y yo no pensábamos dejar la casa tan rápido, no podíamos, pero íbamos mirando a ver qué puede ser de esto, qué puede ser de aquello. Entonces, dio la casualidad de que hablé con la antigua directora Rubí Sanz y me comentó que se iba a jubilar. Y entonces ahí caímos en la cuenta que me parecía un buen broche para cerrar su trayectoria. Mi padre y Rubí se tenían de cuando estaba en el Arqueológico de Madrid, no sé, tenían mucho afecto, y también en la Academia de San Fernando, tenían mucho vínculo y se tenían mucho afecto. Y bueno, entonces yo la llamé y le comenté que queríamos donar esta pieza. Es una pieza frágil, como bien ha dicho la directora, por el material. Entonces el mejor sitio donde podía estar era aquí. También mi padre en los últimos tiempos hablaba mucho de cerrar el círculo, entonces volver a su tierra me parecía lo más indicado. Es curioso, mi padre era escultor. La escultura de todas las artes
es como la menos conocida quizás, o la peor tratada, o sí, como la más complicada, porque si tú la ves, parece como natural ver un objeto en 3 dimensiones, y la gente se sorprende más con la pintura, que es un trampantojo, ¿no? Y dan por hecho que la escultura, sobre todo cuando es una escala, la escultura, sobre todo la escultura urbana, ¿no? Cuando ves a un poeta o un señor ilustre a escala casi real, como que das por hecho que es así, que no hay toda la labor que hay detrás, ¿no? Y de todas las artes es que no tienen nada que ver. Yo creo que es la más complicada, la más desconocida también, y técnicamente y económicamente la más complicada, por el peso que implica, lo sé porque lo hemos vivido en casa, lo hemos sufrido en casa, por el transporte, el coste económico, yo qué sé, el moverlo por el peso y por todo, y después la ubicación. Y después son cosas que se ubican en las ciudades y la gente se topa con ellas, ¿no? Es complicado. Poco antes de morir a mi padre le hice una pregunta muy absurda, después de tantos años, y es decirle, pero ¿por qué fuiste escultor? ¿Por qué elegiste la escultura? Que es absurdo en los últimos días. Y me dijo que porque una escultura eran muchas esculturas, es decir, en una escultura no tienes este plano, no es plano, claro, no es plano, es miles de planos. Entonces me dijo, una escultura son muchas esculturas y hay muchas maneras de verlo. También por el volumen es lo que más se acerca quizás a la arquitectura, y él realmente quería haber sido arquitecto siempre. Y entonces yo creo que, bueno, ahí se ve muy bien en esa pieza que se llama Manhattan, que realmente es como una maqueta, ¿no? Bueno, total, que mi padre era escultor, hacía cosas pesadas, complicadas de colocar. Él no solía tampoco trabajar de creación así voluntaria, esta pieza sí. Normalmente siempre trabajó por encargo. Es decir, tenía que mantener un taller, tenía 5 trabajadores y había que, como él decía, engrasar el taller todos los meses. Entonces eso implica encargos. Trabajó muchísimo, pero una barbaridad. Ahora desmontando la casa, es que es una barbaridad todo lo que ha aparecido. Siempre empezaba por maquetas, que aquí podría ser un poco esto, porque yo he visto dibujos suyos y primeros trabajos de muy joven, y era también, siempre trabajaba con la idea del papel, de la maqueta, que después pasaba a otra escala, ¿no? Esta pieza no tiene nada que ver con lo que él siempre hacía todo muy pesado y muy sólido en exceso, nos reíamos con él de eso, siempre tenía que ser todo muy pesado. Pero esta pieza es liviana, aunque bueno, el marco pesa mucho, pero es muy liviana porque es de papel. Él tenía unos amigos en Suecia, le mandaban siempre papel sueco con el que él trabajaba. Me he encontrado ahora también desmontando el taller muchos bocetos de este tipo, que es un trabajo que hizo, este es del 2008. En el 2008 él ya tenía como 80 y tantos años, o sea, al final de su vida, cuando ya no puedes ni manejar grandes volúmenes, ni peso, ni ir a la fundición y tal, era una manera de trabajar disfrutando de ello, porque era muy lúdico este trabajo. Me acuerdo todavía verle trabajar sobre la mesa, pero es un trabajo en esta pieza en concreto como casi como de patronaje de desastre, ¿no? Porque tenía que hacer los dibujos, después, aquí se ve bien, tiene todos los enganches, cómo conseguir el volumen, las entradas, las salidas. Es bastante complejo de realización. Después de hacerlos en papel pasó a otra cosa curiosa, que era sacarles un molde en silicona y realizarlos en resina colada, que son piezas, no hizo muchas de estas, que son piezas que parece visualmente papel, con la textura del papel, pero son de resina, son rígidas. De esas hizo muy pocas. Yo insistía en que era fantástico ese trabajo, pero no, ya estaba un poco de vuelta, ya no, estaba cansado y quería trabajar por placer, no el mercado y todo eso, nada. Otra particularidad de él es que nunca estuvo bajo el paraguas de ninguna galería, no estuvo bajo la Marlboro, ni la Maeg, ni ninguna mega galería. Sí que expuso mucho. A partir de los 80, 70, 80, tuvo mucha relación con París, con una galería, con Arcurial, después en París, sobre todo en los países nórdicos también, en Suecia, en Finlandia. Entonces volvemos al origen, ¿no? El José Luis Sánchez de Almansa. Me parece admirable, sorprendente, que una persona que nació en el año 26 en Almansa, cómo era Almansa, bueno, y cómo era el resto del país y de
del mundo en el año 26, cuyas calles eran de tierra, como todo, que haya acabado, pues yo qué sé, en un museo. Tiene una pieza en el museo que a mí me llama la atención, el Museo Alvaralto en Finlandia, por ejemplo. Su trayectoria mental, lo cultísimo que era, lo formado, lo leído, tenía una sensibilidad muy nórdica en general. De hecho, él hasta físicamente, por ser un poco pelirrojo y tal, era como, tenía la cabeza en otro sitio, ¿no? Pero su trayectoria vital me parece realmente admirable. También tuvo obra en, yo qué sé, en Nueva York, en la Quinta Avenida, en la oficina de turismo. Madrid está plagado de obra suya, pero plagado. De hecho, me comentaba alguien, no me lo dijo mi padre, que una vez estando con Chillida en Madrid le dijo, aunque Chillida y mi padre se conocían de los años 50 y pico, de la Trienal de Milán y de Venecia, le dijo, pero este escultor José Luis Sánchez, que tiene tanta obra en Madrid, mi padre siempre me respondía, decía, es que yo trabajo barato. Y él siempre solucionaba problemas, es decir, el trabajo de encargo es que tienes que solucionar problemas. Por ejemplo, las fachadas del Corte Inglés, que son cajas tontas, ciegas, pues a base de molduras y de hacer entrantes salientes donde la luz juega su papel, no, en este caso eran triángulos del Corte Inglés, cómo sacar partido de un bloque ciego, ¿no? También en esa época en arquitectura se contaba mucho con artistas para colaborar en arquitectura. Últimamente no es así. Y también a menudo son los arquitectos los que ya disponen de ese juego, ¿no? Con las fachadas y con los elementos. Y no sé qué podría contar más de él. Bueno, los materiales que trabajó son infinitos. Trabajó muchísimo también arte religioso, mucho. Tiene también una pieza que a mí personalmente me gusta mucho, un San Francisco muy limpio, muy abstracto, que está en los museos vaticanos, ahora que es un tema tan hablado estos días. Empezó con la figuración, su maestro, al que él considera maestro, era Ángel Ferrand, y empezó sus amigos de la época en los años 56, estoy hablando. Eran casi todos los del Grupo del Paso que previamente había conocido en el estudio de mi abuelo francés, ceramista, y casualmente estaban ahí todos de alumnos, porque había un intercambio cultural en la Casa de España y todos acababan en el taller de mis abuelos, que eran ceramistas. Hablo de Feito, de Canogar, de Vilacasas, de Farreras, o sea, artistas de la época que fueron alumnos de mi padre y después fueron gente del Grupo del Paso, pero antes del Paso. Eso tiene bastante gracia. Y bueno, mi padre empezó con la figuración, hacía cabezas, siempre influido por el arte italiano, Manzù, Marino Marini, toda esa época del arte italiano. De hecho, iba a menudo a Milán y a Venecia también por cosas de montajes de exposiciones. Siempre me dijo, yo en la vida no he buscado nada, ha sido todo casual, todo me iba viniendo, ¿no? Yo decía, ¿cómo has conocido a Gio Ponti? Y dice, pues estaba por ahí, todo iba apareciendo. Y se hizo amigo de la hija de Gio Ponti y no sé, todo eso que desde España, que apenas hoy en día estamos acostumbrados a otra cosa con la información, pero es que nos llegase información les llegase información era muy difícil. Alguna revista de arquitectura, en casa han aparecido miles de revistas de arquitectura extranjeras y españolas, la revista de arquitectura y otras de construcción, donde hay cosas de hormigón, revistas finlandesas, revistas inglesas, alemanas de los años 50. Todo eso forma parte de su vida y ha quedado impregnado en su obra. Por ejemplo, todas las cabezas que tiene la figuración tiene mucho que ver, ha bebido las fuentes italianas, muchísimo. También de Rimur, también tiene unas piezas que van por ahí. Y después en la obra religiosa lo que hacía era una figuración, pero también abstracta. Por ejemplo, el volumen, los pliegues y tal eran siempre juegos de triángulos, ¿no? Casi cubistas, muy curioso cómo jugaba el volumen, que siempre al final se resume después en la luz, ¿no? Según se ilumina, cuando hacíamos fotos de las obras, según lo iluminas, es que cambia por completo, ¿no? Ya digo, en el arte religioso ha hecho muchísimo, muchísimo. Él decía que era también para pagar bueno, eso lo han dicho casi todos los artistas, para pagar su obra libre, digamos,
que eso ya empieza como a finales de los 70, 80, que ya empieza a hacer esculturas abstractas, que es con lo que más se le conoce. Aquí en la Diputación hay un relieve y las puertas de la Diputación y mucha más obra. Y entonces él ahí ya, digamos que hace más lo que le sale de las entrañas, pero siempre tiene una vinculación con lo otro, no son dos mundos tan diferentes. Los materiales que trabajaba, como he dicho al principio, con el coste de la escultura, y ahí sí que fue innovador. Por ejemplo, hacía, yo qué sé, altares en cemento, y después le daba pan de oro y betún de Judea para conseguir como la lectura del arte bizantino, digamos, pero con materiales muy pobres. Yo qué sé, en el Raz en Madrid tiene un relieve que me encanta, que está hecho con desguace de coches, con paracoches y tal y cual, de los años 50. ¿Qué más materiales? Ha trabajado muchísimos materiales. Aquí es curioso porque estamos hablando de una escultura que es relieve, es semi-escultura, es plano, pero yo que sé, ha trabajado desde el hormigón armado, encofrado, siempre trabajando con el tema del encofrado, aluminio, mármol, que me encantan las piezas de mármol, acero cortén, que son las que menos me convencen, porque además hay una masificación de cortén ahora, pero cuando trabajaba con mármol, que no lo trabajaba él directamente, él ejecutaba, o sea, él realmente era un diseñador, él diseñaba la pieza desde el pequeño boceto hasta la realización en pequeñas maquetas de este tipo, después ya lo pasaba a barro, lo colaba, lo pasaba a escayola y ya se iba ampliando, ¿no?, hasta hacerlo en bronce. Ha trabajado materiales muy diversos, también ha hecho murales en cerámica, en teselas, en Guadalupe, en un puente de Guadalupe donde pasaba o iba a haber pasado un tren, hay una enorme relieve que hicieron mi padre y mi madre juntos en los 50 en teselas de cerámica, no sé, o sea, materiales múltiples. Metacrilato también, en los 70 también le gustaba incluso meter color, que es bastante de esa época. Tiene unas esculturas en rojo, en una autopista que hay en Asturias, una enorme escultura roja. También a veces le daba por pintar por amarillo, eso es muy de los 70, y estaba muy bien también. Y después tuvo incursiones, hizo diseño, ganó un premio FAD con un juego de ajedrez, hizo cerámica, ¿qué más hizo? Objetos, hizo mesas, aparte de los sacros, relicarios tal cual, pero también hizo pequeños vargueños, siempre bebiendo de la tradición popular española y lo pasaba por el filtro contemporáneo. O sea, que tocó el mundo del diseño. Dibujaba muy bien figurativo, que siempre se ha quedado, la gente que no lo conoce, o que lo conoce muy poco, siempre se creen que es el que hace cosas abstractas, que tienen mucho que ver, igual que aquí, con la gestualidad, ¿no? Es como casi un alfabeto, son gestos en el aire, ¿no? Estas líneas las repite muchísimo. Un tema que trata mucho, normalmente son cabezas, torsos, relieves y obra de escultura de bulto. El tema de la puerta es, que aquí está un poco, es muy, muy, muy repetido. Y después el torso que a veces se convierte también en puerta. Siempre es como que me recuerda a estas puertas que hay en el mundo funerario egipcio, ¿no?, que es como una puerta con muchas puertas. Siempre hace puertas, de hecho ha hecho también puertas en arquitectura, puertas enormes, no solamente en relieve, sino pasado ya con su finalidad de puerta. Yo tenía aquí apuntado que cuando tu padre hizo el discurso de entrada como académico de número en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, entre las cosas que... cuando entró como académico a San Fernando, en su discurso, unas cosas que dijo es que la escultura antes estaba más cerca de la pintura, ahora de la arquitectura, ¿no?, que es un poco lo que tú has dicho. En Picasso y Julio González está el origen de la escultura contemporánea, que abandona el modelado y la talla y se convierte en construcción. Y un poco esta obra yo creo que resume esa idea, ¿no?, que tú has apuntado todo el rato, ¿no?, que es escultura, pero además eso, ¿no?, que hay cosas que beben del mundo egipcio, del mundo románico, o sea, que podemos encontrar ahí muchos enlaces. Además, ya has comentado, ¿no?, que también la inspiración en los italianos, ¿no?, cuando hacía figuración, en fin, claro, que es que al final los artistas son
Pero estando aquí ahora de pronto, es que yo quería improvisar todo, pero me estaba haciendo el croquis en la cabeza y hay cosas que se me escapan. Estamos en este museo maravilloso. Recuerdo haber venido a la inauguración con mis padres, años 70 y algo, me acuerdo. Mi padre tenía una gran debilidad por la arqueología, por las piezas arqueológicas y aparte por el arte popular. En casa hay una buena colección de pequeñas figuritas, desde cositas sumerias que parecen un Henry Moore hasta cosas griegas, de esas cosas que se podían coger en los viajes en los años 60, que hoy en día, pues, no, hoy en día no sé. Pues más bien, ¿no? Entonces sí. Pero que se vendían. Hay muchas cosas sudamericana, mexicana, peruana, y son viajes que él hacía para montar exposiciones. Ha trabajado mucho con arquitectos, con muchos, con los más... Bueno, él hizo un listado también antes de ir, y trabajó con más de 100 arquitectos, y entre ellos estaba Fisac, Carvajal, Higueras, no sé, gente que estaba muy bien. Y entonces, quiero decirte con esto que, por ejemplo, con respecto a la arqueología, siempre que viajábamos y nos perdíamos, cuando la arqueología no era como ahora, en medio de los campos íbamos buscando y le encantaba ver yacimientos. De hecho, yo practiqué algo de arqueología más tarde, a eso de los 15 años, porque mis abuelos franceses también trabajaban con arqueología porque restauraban piezas arqueológicas. Entonces, todo eso era como su mundo también, o sea, el mío por olerlos de pequeña, pero el suyo también. De hecho, he caído en la cuenta, que también es un poco tarde, que el arte ibérico le encantaba, el Cerro de los Santos le gustaba muchísimo, me llevaba al arqueológico. Una escultura importante en su obra, que es Isabel la Católica, que está en Washington, pero hay varias, porque fue en una cosa del Ministerio de Asuntos Exteriores que donaba a otros lugares. Hay una en Córdoba, Argentina, hay una en Venezuela. Aquí hay una persona que las ha visto, algunas de ellas, que es este señor de aquí, muy fan de mi padre, que es cantero, y sigue la obra de mi padre allá donde esté. Me he dado cuenta que Isabel la Católica es una de las damas oferentes, pero tal cual. Es que es tal cual, tiene la mano, la granada, es hierática, es totalmente, pero no he podido. Todo esto cuando se te ocurre, cuando la persona ya no está y no puedes hablar con ella. No puedes intercambiar, ¿no? Pero la opinión. Es total y no es casual, porque le encantaban. Claro, claro. O sea que... ¿Queréis hacer algún comentario a alguien o preguntar o no sé? Tenemos mucha suerte que esté Paloma aquí hoy, o sea, que aparte es que es de el cosas momento. abstractas, sabía dibujar muy bien. Hay autorretratos de él de jovencito, empezó muy jovencito en Almansa, con 10 años. He encontrado dibujos de Mancha de 10 años que están muy bien. Se iban mucho al campo, esta cosa bucólica de irse al campo a pintar con amigos la naturaleza, acuarelas, hay pequeñas placas de óleo, en tablitas. Pero le encantaba hacer también pequeñas miniaturas, por la cosa que viene a ser esto después, sí. En cajitas de cerillas, como un saloncito, todo esto con 10, 12 años. Pero después, aparte de esto, sabía y de hacer cosas medio figuración abstracta en algún momento, pero sabía dibujar perfectamente porque tiene autorretratos que son totalmente casi hiperrealistas, cosa que también me ha sorprendido porque algunos no los conocía. Bueno, yo quería darte las gracias por haber venido, porque creo que hay que restaurar más la memoria de tu padre. Totalmente. Me parece que Albacete le debe mucho, muchísimo. Era inmenso en todo. Y yo tengo varias cosas, por supuesto, algunas impresionantes, pero entre ellas un grabado, no has hablado a lo mejor de los grabados, es un grabado pequeño que es una maravilla, o sea, que es que tocó todo. Con relieve, ¿no? Sí, con Se un le llama gaufrage. Sí. Y luego las cajas, una caja también con encima su diseño clásico. Bueno, la verdad es que hay otra pieza de hierro que estaba puesta en el Conde Duque, que llamó la atención en Madrid, todo el mundo se quedó prendado y que bueno, la tenemos nosotros en casa. Entonces, creo que ha sido un artista inmenso. Inmenso, ha trabajado muchísimo. En todos los aspectos. Él presumía, que claro, después que no se quejase, primero, el problema de José Luis Sánchez es llamarse José Luis Sánchez. Sí. De hecho, a mí me dijo, quítate Sánchez, llámate Canivet. En fin, su padre se hacía llamar Miguel Arteaga, se podría haber llamado Luis Arteaga y otro gallo le habría cantado. Pero él siempre quiso ser puro y nada snob, era el antiartista snob, o sea, todo eso fuera.
Y claro, es difícil defender, aunque bueno, está Alberto Sánchez, pero es difícil defender José Luis, sobre todo los nombres compuestos a mí me parecen que descomponen un poco, es decir, José Luis Sánchez, complicado. Pero él lo quiso así, dijo no quería cambiárselo, que le parecía una esnovada, pues. ¿De qué año es tu padre? ¿De qué año era tu padre? Mi padre nació en el 26. Y después, otra cosa que también presumía, y le decían los amigos, es que él era el que en medio, él también tenía una gran vida social, dirigió las exposiciones del Ateneo de Madrid, conoció a todos, hizo la primera exposición de Antonio López cuando tenía él 18 años, Antonio, es decir, pero siempre como sin querer figurar del todo, es decir, él conocía a todos los artistas, diseñaba los catálogos del Ateneo, elegía las exposiciones, como estaba muy viajado fuera, hacía unos montajes supermodernos, porque sabía lo que se estaba haciendo en Milán en los años 50, lo último, lo que salía en Domus en la revista, lo más último él lo hacía, era muy moderno. Pero él siempre presumía que él era el que se escondía en una reunión social. Tú ibas por Madrid a las inauguraciones, todo Dios, él conocía a toda la gente y toda la gente le saludaba. Pero que él era el que se escondía detrás de la columna, cosa que a mí también me ha pasado a veces. Me divierte más ver, pero no estar ahí como quítate tú que me pongo yo. Y esa cosa del ego artístico, eso no era para nada así, extrañamente. Hay otros que sí. Quería preguntarte por la pieza, yo tengo además una pieza, bueno, era de mi madre, que me dio, que es un colgante, y ahí tú tienes mucho que ver en el diseño de joyas, sí. de joyas. Pero por él, sí, claro. Por él, pero es que es el colgante cuadrado maravilloso que tenía mi madre. Sí, por eso, dentro de su faceta de diseño hizo también joyas. Bueno, muchos artistas han trabajado. Tú acoplaste también cosas de tu padre, ¿no? ¿O fuiste completamente independiente? Como siempre he estado muy pegada a él, porque teníamos pues mucha afinidad, y desde muy pequeña, pues a lo mejor pues no sabes qué hacer con el hijo, te lo llevas a la fundición. Entonces me he visitado las fundiciones desde muy pequeña y todo se te va quedando. Después decidí hacer historia del arte porque en casa había una biblioteca inmensa y todo lo tenía ya bastante visto, porque viajábamos y veíamos todo tipo de románico y de todo. Entonces lo tenía ya como, o sea, que fue por simplificar, por no trabajar. Y después, desde que yo tenía 12 años, quería hacer, en concreto yo, pero yo estoy aquí para hablar de mi padre, producto de museos. Entonces yo llevo 35 años haciendo producto para los museos Thyssen, Guggenheim, Prado y demás. Pero que en el fondo tiene que ver con esto, porque es como la escultura, pero microfundición. En vez de ser fundición, es microfundición, y de hecho las herramientas son muy similares, en otra escala. Bueno, a tu padre no solo no le importaría, sino que le parecería muy bien que conozcamos algo también de lo que tú haces. No pasa nada, sí, aunque sí. hables de tu padre, creo que sí. eres suficientemente importante. Y en Madrid yo he ido a exposiciones tuyas, y entonces me parece que es orgulloso, sí. Sí, por eso. Entonces, mi padre, ¿qué pasa de no haber trabajado? Él ha muerto bastante tarde, con 90 y casi 2 años. Entre eso, que después de Madrid, del Paso, tal, después llegó la figuración en los 80... Los años 70 ahora están como en ese momento, por ejemplo, en el Reina Sofía, los años 70 están como que no, volverán seguramente, pero hay que ventilarlo y sacarle y darle la importancia que tiene. Ahora se habla muchísimo de colonización, me llaman continuamente, y ha habido una gran exposición de colonización en Madrid, en el ICO, donde se habla de todo el arte sacro que se hacía, donde mi padre trabajó muchísimo con José Luis Fernández del Amo. Es decir, esa labor también es muy importante, pero hay más cosas. Entonces sí, hay que sacar, dar a conocer más su figura. Una cosa muy rápidamente. Gracias, Paloma, por estar aquí. Pero tenemos unos músicos que nos esperan. Y sí, por eso, muy rápidamente. Yo solo quería saber un poquito, bueno, la suerte creo que tiene tu padre con que estés. Y un poco me consta que sigues cómo está el legado de tu padre, cómo están las esculturas, las que persisten, qué ha desaparecido y de alguna manera cuál es el futuro de alguna manera de todo este legado. Bueno, pues ese futuro tengo que cocinarlo en estos años. Me doy 5 años porque todos tenemos un fin y una energía limitada. A ver, mi padre era siempre muy escéptico, tenía un sentido de humor muy particular. Y entonces en los últimos días, o sea, el último día tal, yo le dije, papá, voy a cuidar tu trabajo.
Pero él siempre me decía, es que mi trabajo no te gusta nada, no te interesa. Falso total. Pero entonces le dije, papá, voy a mantener tu trabajo, quiero trabajar en tu trabajo. Y me miró, me acuerdo, estaba ya en las últimas, me miró con cara gran escéptica, cosa que todavía recuerdo con cierto dolor. Pero bueno, tengo a mi madre para que vea lo que estoy haciendo. Pero sí, me miró como escéptico, como diciendo, con lo difícil que es esto, con los tiempos que corren también, que el arte hoy en día está en un momento complicado. Y no sé, pero sí, yo he hecho que si él lo supiese diría que estoy loca, yo he hecho la locura de comprarme una casa en el interior de Valencia para llevarme... para llevarme toda la casa que era su estudio, que es decir, 1.300 cajas, que me he hecho yo con 3 personas más con mis manos. Llevo desde junio infernal, pero también ha sido muy rico y me han aparecido maravillas que no contaba con ellas. Y entonces me he llevado toda esa casa y ahora me toca desembalar y cocinar y dar forma a esto. Y después ya cuando tenga forma ya desprenderme de todo y que funcione. Solo. O sea, muy difícil. Bueno, pero hay que intentar las cosas, ¿no? Sí, claro, si no, claro. Paloma, bueno, te lo voy a preguntar después porque tú contestas lo que se pueda en antena, que hablando de lo que están diciendo, de preservar el legado de tu padre, pero a la vista de todos, hasta donde puedas decir la pieza que estaba que ha llevado su peregrinaje, la pieza que estaba en la glorieta de la carretera de Valencia, sustituida por una noria. ¿Lo recuerdas? Que tenía, digo el peregrinaje porque esa pieza creo que su primera ubicación es que fue un shock porque claro. Yo viniendo una vez como transito por aquí cada vez que voy al pueblo de Valencia, que está cerca de Játiva, por lo tanto este es mi camino. Un buen día vine y me encontré la escultura como a punto casi de colapso, de hecho colapsó al día siguiente, porque estaba en el aire, estaban regando, fue una mezcla de... Alguien decidió pintar esa pieza de cortén de pintura metálica, la pintura metálica con el cortén, me dijo un químico que descompone. Reaccionó. Total, que aquella rotonda tenía riego, el agua fue y la base ahora es como papel de fumar. Total, colapsó porque no había otra. Entonces aquí hay una persona, ¿no? ¿Sí puedo decir o no? Sí. Ella está moviendo este tema. Pues me alegro, Alicia. me alegro. No, pues sí la conozco, y sé cuáles son sus funciones en la administración, por eso me alegro. Ahora, por eso. No, es que sí que se puede decir, ¿no? Sí. Vale, pues o sea que se puede decir bastante en antena, por lo que me alegro. Sí, porque esa pieza, si no recuerdo mal, porque lo he visto, no porque en aquel entonces paseara yo por allí, su primera ubicación fue enfrente en la punta del Paseo de la Libertad, enfrente del edificio, en el Parque Lineal. Esa la vi yo cuando se instaló en los años... Se instaló ahí donde está ahora el Sembrador, en el Parque Lineal, mirando hacia el edificio de Educación y Cultura, que lo recuerdas. Y en ese peregrinaje fue a Periferias, y de Periferias a un almacén, supongo, ¿no? Pero tiene arreglo la rehabilitación. Mundo Rotonda. A mí las rotondas, de hecho hay un buen libro que se llama Mundo Rotonda, que a lo mejor conoces. Sí, ya lo he... De Trapiello. Pues estamos en eso, y de poner el mundo topónimo. Rotonda, es decir, yo no creo que las rotondas sean el lugar donde debe estar una escultura, pero vamos, es que como soy un poco crítica, mejor me callo. Es decir, las esculturas están para tenerlas cerca y... Sí, se puede hasta tocarlas. Mi padre siempre insistía con tocarlas, lo que pasa es que, no sé, después pasa como con el pie de San Pedro, que al final desaparece, ¿no? Pero bueno. Muchísimas gracias. De nada, a ti. Pues si os parece, ahora sí, vamos a concierto de música, empieza y cuarto, entonces, sí, en 5 minutos. Si queréis preguntar algo, no sé. ¿Cuándo sale tu padre de Almansa? Mi padre sale, pues mira, sí, porque por ahí, quería empezar por ahí y después me he ido a otro lado, porque soy un poco, que me voy por las ramas. Mi padre nació en el 26. Sale de Almansa en la guerra, en el 36 o un poco antes, porque la guerra la pasa... No, perdona, se fueron a Madrid, pero la guerra la pasa... Tú sabes su vida mejor que yo, casi. Mi padre pasa la guerra en casa de unos familiares en Almansa. Su padre me contaba, porque la guerra marcó mucho a esta generación, y te contaban cosas, aunque a veces no contaban tanto, que en una curva les ocultaba naranjas,
Mi padre se acuerda mucho, tenía 10 años, pero se acuerda perfectamente. Y después ya se fueron a Madrid y estudió en Madrid y él estudió Derecho. Él quería haber hecho arquitectura, pero por cuestiones familiares económicas no pudo, estudió Derecho y bueno, mantenía a su familia, trabajaba por las noches en un banco, por las tardes en un banco contando dineros en el Banco de España y contando no sé qué, bueno, abajo en la cámara. Y por las noches iba a las clases de Ángel Ferrand en Artes y Oficios. O sea que todo esto a mí me parece admirable, no porque sea él, vamos, lo haga quien lo haga, me parece realmente de estas personas. Viajó muchísimo cuando entonces no se viajaba, no sé, estuvo en Egipto en los años primeros 60, en Damasco, en Perú, participó en el pabellón de Nueva York del año 63, que fue histórico y siempre súper moderno todo eso, cuando aquí digamos que era todo más complicado y no había información. Me gusta mucho cuando has dicho que tu padre no tiraba nada, yo creo que como buen manchego. Ya, pero me he encontrado miles de invitaciones de exposiciones de los años 50, de sitios muy, o sea, tiran muy poquito, yo que sé, inauguraciones de Juana Mordó de los 50, 60, que todo eso tiene un valor documental importante. Cosas de pabellones de las trienales de Milán, de Venecia, cosas que a mí me encantan. Yo que sé, una invitación de Navidad, una felicitación de Navidad de Gio Ponti, yo es que soy muy fan de esa época de Italia. Una felicitación de Navidad de Gio Ponti con el edificio este que hay en Milán suyo, hectagonal o poligonal, uno que parece así, no sé, maravillas. La gente le quería mucho, era un hombre con mucho sentido del humor, con mucha retranca, y siempre estaba con Bach y con no sé, siempre con música clásica. Pero todos sus amigos eran arquitectos. Pero él no lo intentó siquiera. No, porque hacía falta ser de familia de posibles para estudiar arquitectura, pero todos sus amigos eran de arquitectura. Tenía la mano para poder hacer que tenía mano para hacer el examen de ingreso. Tenía mano y tenía cabeza. Mano para dibujar, quiero decir, que entonces era bastante más difícil. Sí, y le gustaba muchísimo. Sí, pero todos sus amigos eran arquitectos, yo qué sé. Bueno, pues... De hecho, perdón, ya cierro con esto. Me pidieron una foto de mi padre y entregué una que es un poco chocante, así, por el contraste del torsonudo y el Cristo, que no sé si la tenéis. Esta se la entregué a Pascual Clemente hace pocos días, porque como retrato me parecía, bueno, que sale la figuración, sale lo religioso. Este Cristo está en la Catedral de Tánger y el arquitecto es Luis Martínez Feducci, que conoció a mi padre y le ayudó bastante, lo conoció en Italia, en Milán, y le presentó a su hijo, a Javier Feducci, y a toda la gente también que había en Madrid de este mundo, pero casi todos sus amigos eran arquitectos. Y entonces me ha gustado también colocar este Cristo de Tánger, ¿no? Bueno, ya. Gracias, Paloma.